la disputa senatorial en esa zona, porque aparte hay nombres bastante ilustres que están ahí presentes en la papeleta. Por el lado del oficialismo tenemos a José Miguel Insulza, a Carol Cariola, también está ahí Diego Ibáñez, en fin, que Germán Correa, que si bien no es de la lista oficialista, va por la de los verdes, regionalistas y humanistas, y por el lado de Chile Vamos, Andrés Lonton, Camila Flores, María José Hoffman y Arturo Esquella, junto con Julio Martínez, entre otros, en la lista de los republicanos. Así que vamos a estar muy pendientes respecto de lo que ocurra en ese lugar. 12 horas con 11 minutos y saludamos a nuestra siguiente invitada, la doctora en Ciencia Política, académica y directora de investigación de la Facultad de Gobierno de nuestra Casa de Estudios, investigadora adjunta del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, y además integrante de la red de politólogas, Isabel Castillo. Profesora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atender acá a Radio Universidad de Chile y UChile TV. Hola, buenas tardes, ¿todo bien por acá? Qué bueno, Isabel, queríamos conversar con usted respecto de un tema que vamos a preguntarle de inmediato respecto de cómo usted califica su presencia en esta campaña. La perspectiva de género, ¿qué podríamos decir respecto de su presencia o no en lo que ha sido todo este proceso de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de hoy? En el tema de género, en términos de las propuestas, a mí me parece que es un muy buen reflejo de lo que ha cambiado el debate respecto de la última elección presidencial, ¿no? El 2021, donde ese tema fue muy central, en primera pero también en segunda vuelta, ¿no? En las propuestas en particular que tenía en ese caso José Antonio Kast y el actual gobierno, ¿no? Como presentándose como un gobierno feminista y una serie abultada de propuestas en esa línea que tenían que ver, bueno, con el momento que estábamos, ¿no? Saliendo todavía del estallido, donde también fue muy presente, estuvo muy presente el movimiento feminista, y creo que eso marcó mucho esa campaña. Y ahora me parece que la relativa ausencia del tema da cuenta de este otro momento, ¿no? Esta campaña ha estado muy dominada por temas de seguridad en particular, y también temas de economía, ¿no? Y en general las cuestiones relativas a género que han salido son en esos ámbitos. Pero ha sido más bien secundario, en los debates también ha sido secundario, en el fondo como que todo el clima creo que da cuenta de cómo ha cambiado. Y yo no he hecho un análisis así detallado, pero me imagino que si uno mirara las campañas también de diputados y diputadas, la cantidad de candidatas que se presentan como candidatas feministas probablemente también ha bajado, ¿no? Entonces me parece que es un buen reflejo del momento en que estamos. Hay una cosa que se ha dicho mucho, Isabel, buenas tardes, o que se instaló al menos desde la candidatura de José Antonio Kast, que era el evitar temas, comillas, valóricos, que es como se denomina a los temas de, por ejemplo, derechos reproductivos, que tienen que ver con mujeres, por ejemplo, el aborto, por ejemplo, el tema de la píldora anticonceptiva, que sí fue abordado en candidaturas anteriores por José Antonio Kast, pero que se han evitado en esta pasada, justamente para evitar polémica, temas que podría generarle roces, ¿no? Pero él ha dicho en varias ocasiones, el candidato José Antonio Kast específicamente, que él mantiene las mismas convicciones, ¿no? Por lo tanto, si bien no se menciona, hay derechos específicos de las mujeres que sí pueden estar en riesgo, como por ejemplo el aborto en 3 causales, por poner un tema sobre la mesa, pero no solamente de las mujeres, sino que también de las disidencias sexogenéricas, ¿no? Que también tiene que ver con temas de género. Por lo tanto, claro, no se están discutiendo estos temas, pero aún así pueden estar en riesgo ciertos derechos, ¿no? Con ciertas candidaturas, por ejemplo la de José Antonio Kast, por ejemplo la de Johannes Kaiser, que además Johannes Kaiser ha emitido varias declaraciones bien cuestionables respecto a las mujeres. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de estos temas que están ausentes, pero aún así pueden ser objeto de retroceso en el próximo periodo? Sí, yo creo que ahí evidentemente Kast tomó una decisión estratégica, ¿no? Yo creo que sabe que esa fue una de las razones probablemente que le costó la segunda vuelta. Y se ha moderado y ha evitado, como bien dices tú, entrar en eso, ¿no? Kaiser sí ha sido claro, y por ejemplo ha planteado revisar en particular la causal de violación en temas de aborto.
y yo creo que esa es una interrogante importante, porque por mucho que Kast diga que su gobierno sería un gobierno como de emergencia centrado en estos tres grandes temas, cualquier gobierno tiene que gobernar sobre la totalidad del Estado, ¿no? También tienes que nombrar ministros en todas estas áreas, tienes que nombrar en el fondo todos los directores, no desaparecen, ¿no? Entonces, obviamente va a gobernar eso y ahí, claro, no sabemos si va a poner a las personas más radicales de su sector o algunas que no necesariamente se vayan a meter a revisar eso. Ciertamente, varias de estas medidas, por ejemplo, el aborto, son temas que pasan por el Congreso, ¿no? Entonces también ahí hay que ver cómo va a quedar compuesto este Congreso. Sí creo que hay una cierta conciencia en que Chile, efectivamente, estos temas, el matrimonio igualitario, el aborto en 3 causales, tienen un apoyo muy mayoritario en la ciudadanía, ¿no? En ambos temas, como un 70%, 75% de la ciudadanía que está a favor, ¿no? Yo creo que también ahí hay un aprendizaje de, bueno, qué tanto gano empujando esto, ¿no? Entonces yo en ese sentido pensaría que tal vez no sé si van a dar esas batallas en particular en el Congreso, pero sí ciertamente que puede haber muchas medidas que se puede limitar el financiamiento, la implementación, ¿no? Por ejemplo, en tema de aborto, este gobierno no ha hecho cambio legislativo, pero sí ha trabajado mucho por mejorar la implementación, ¿no? Porque había una cantidad importante de hospitales donde no había médicos disponibles, de mejorar, bueno, los reglamentos, etcétera, el acceso, y ahí eso es algo que no requiere pasar por el Congreso, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí yo creo que puede haber limitantes, ¿no? Limitantes en el ejercicio del derecho, independiente de que no cambie tal vez a nivel legislativo. Profesora, uno podría esperar que en las derechas, en extrema derecha, la derecha tradicional, estos temas no sean prioridad, porque históricamente, en términos de avanzar en igualdad de derechos, de oportunidades para ambos géneros y todos los géneros en general, no solo dos, sino que todos, no es parte de su agenda, históricamente nunca ha sido parte dentro de sus reivindicaciones político-ideológica. Sí lo ha sido de quienes actualmente están administrando el Estado. Usted lo mencionaba, fue un punto y un factor relevante a la hora de la campaña del actual presidente Gabriel Boric. Pero al parecer en esta pasada, y efectivamente así lo hemos visto, este tema no está tan dentro de las prioridades, por lo menos de la candidatura de Yanet Jara. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Qué pasó entre medio en el fondo? Porque claro, uno podría decir de la derecha no se espera que esto sea prioridad, pero sí de los sectores más progresistas. Sí, yo creo que es reflejo de lo mismo, que la candidata de izquierda no lo haya puesto como un tema central. O sea, diría que lo que más se ha hablado de mujeres ha sido en temas laborales y eso ha sido transversal a las candidaturas, ¿no? Y en ese sentido sí me parece interesante que hay como, por ejemplo, el tema de conciliación y cuidado está presente en todas las candidaturas. Y eso sí me parece que es un avance, ¿no? De temas que antes no se discutían tanto, ¿no? Como este concepto, por ejemplo, de cuidados se ha instalado de manera bastante transversal con obviamente distintos énfasis. Pero de estas otras agendas, de estas otras perspectivas hay menos, ¿no? Y creo que la candidata de la izquierda también y sus equipos también están leyendo ese momento. Yo creo que en estos años se ha producido, no solo en Chile, pero también en el mundo, un aumento de creencias antifeministas, ¿no? Y un rechazo al movimiento feminista y a esta idea de que era un movimiento que divide, que es odioso, que genera privilegios para mujeres, ¿no? Con la acción afirmativa. Y un cierto también, yo creo, agotamiento respecto del tema que hoy en día yo creo que no mueve muchos votos más allá de ciertos nichos obviamente fieles, ¿no? Del mundo feminista, pero no creo que sea una carta ganadora por lo que ha pasado en este contexto, ¿no? Y en este periodo de un cierto agotamiento que pasa con los movimientos sociales y pasa con las agendas y que ha sido reforzado por un ciclo global en esa misma línea, ¿no?
Por lo tanto, como les comentaba antes, claro, la mayoría de la población chilena sigue apoyando el aborto en 3 causales, sigue apoyando el matrimonio igualitario, sigue apoyando la participación de las mujeres en distintos espacios, pero eso no necesariamente quiere decir que eso mueva su voto, ¿no? Frente a la disyuntiva de un candidato que les ofrece, no sé, seguridad y estas otras cosas, bueno, pueden probablemente renunciar a estas, dejarlas en un segundo plano y privilegiar temas de seguridad, que ha sido tal vez lo que más ha estado en la agenda, ¿no? Entonces, tiene que ver, yo creo que eso, todos tenemos posturas en muchos temas y muchas veces decidimos en base solo a algunas, ¿no? Y otras quedan relegadas, y yo creo que en esta campaña ha pasado mucho. O sea, yo no diría que la sociedad se volvió más conservadora. Sí diría que esto, que ha habido este agotamiento en particular respecto de la etiqueta, si quiere, de feminista, y que se están privilegiando otras cuestiones. Estamos hablando a esta hora de la mañana con Isabel Castillo, hasta ahora de la tarde ya, con Isabel Castillo, investigadora adjunta del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social e integrante también de la red de politólogas. Isabel, hablamos o tú mencionabas más bien, que hay cosas que quedan en segundo plano por ciertos puntos que la gente piensa que en este momento quizás son más importantes, ¿no? Quiero leer un par de frases de Johannes Kaiser. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de que inmigrantes las puedan violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esta gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. Hay un grupo de mujeres feas donde si el violador eres tú, mereces una medalla. Son declaraciones de Kaiser emitidas a través de distintas plataformas en redes sociales. Está eso por un lado respecto a Johannes Kaiser, pero también está Franco Parisi, por ejemplo, conocido por haber sido deudor de pensión alimenticia, mantuvo una deuda millonaria de pensión de alimentos que decidió repactar después de años de no pago para poder volver al país. Son solamente 2 de los candidatos y son cosas bastante graves respecto a violencia hacia las mujeres, cosas que se obvian justamente de parte de los votantes porque estas personas responden quizás a ciertas urgencias, ¿no? Pero ¿qué podemos decir respecto a la gravedad justamente de los dichos por una parte de Johannes Kaiser y también de esta violencia económica que ejerce Franco Parisi, que ahora es candidato del Partido de la Gente? Me parece que efectivamente esas citas que tú o esos temas que tú mencionas dan cuenta de eso, como conteniendo esas credenciales, aún así pasa poco, ¿no? Y esto en contexto global, por ejemplo, se habla mucho respecto de Trump en Estados Unidos, un tipo que tenía pésimos antecedentes de acoso de mujeres, de pésimo trato, y ganó igual, ¿no? Entonces creo que pasa por no privilegiar eso, y además, bueno, Kaiser y Parisi yo creo que son 2 candidatos también que tienen más apoyo en hombres que en mujeres, ¿no? Ahí también hay que considerar eso. O sea, efectivamente este tema no es central, pero sigue habiendo una mayoría de las mujeres que apoyan a los candidatos más a Jara y en esta ocasión Kast, que también es, en comparación con Kaiser, se ha visto más moderado, ¿no? Entonces sí, efectivamente genera cierto rechazo, y vamos a ver qué pasa en segunda vuelta, ¿no? Segunda vuelta donde probablemente se va a enfrentar la candidata de izquierda con alguno de estos candidatos de derecha, posiblemente Kast, pero veremos, ¿no? Vamos a ver si este tema surge, logra captar algo de la agenda, ¿no? De la amenaza. Pero en general es algo que no está como agarrando mucho o movilizando mucho, ¿no? ¿Y a qué atribuye eso, profesora? ¿Por qué este tema dejó de tener relevancia, por lo menos en la agenda pública, dentro del debate político público partidista? ¿Por qué ha perdido importancia, por así decirlo, abordar este tipo de discusiones? Yo creo que, bueno, lo que mencionaba un poco antes, ¿no? De los últimos años y particularmente después de la pandemia, la agenda fue tomada por otros temas, ¿no? Temas de seguridad, de delincuencia, migración y también temas económicos, ¿no? La vida se ha encarecido mucho, estamos en una situación de empleo no particularmente buena y esos son los temas que se han tomado en la agenda, ¿no? En la elección anterior
veníamos del estallido y de este ciclo de movilizaciones que habían puesto en la agenda precisamente una serie de demandas más progresistas, si se quiere, ¿no? Y eso es lo que estaba fuertemente ahí. Entonces yo creo que hay mucho que es simplemente que en términos relativos pierde frente a estas otras cuestiones, a seguridad y economía, ¿no? Yo quería preguntar... pero además se sumaría un poco a esto que decía de en algunos sectores como un cierto rechazo y ya como agotamiento y ya volverse abiertamente como antifeminista, ¿no? Yo quería preguntarte, Isabel, por este planteamiento de Evelyn Matei en específico de yo soy mujer y como queremos hablarle a las mujeres porque yo soy mujer, o queremos hablarle a la mujer que, como un poco planteando esta perspectiva de género por el simple hecho de ser mujer, pero la perspectiva de género no tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo podemos explicarlo, cómo podemos verlo y abordarlo, ¿no? No por ser mujer y no por hablarle a las mujeres estamos hablando de perspectiva de género. ¿Cómo lo abordamos? Sí, efectivamente no tiene que ver con el género, pero sí en esta ocasión se da que las dos candidatas mujeres son la de la izquierda y la de centro derecha, ¿no? Pero dentro del panorama que tenemos bastante, están más moderadas, ¿no? Y Matei efectivamente destaca como, o sea, de partida ella en muchas cosas ha apoyado los avances que se han visto. Ella votó a favor de la píldora de distintas legislaciones que se han hecho. Y yo creo que, al menos discursivamente en parte en su programa, recogen un poco ese legado, ¿no? Como de que Chile Vamos ha sido parte de los avances que ha habido en el país en materia de expandir ciertos derechos de mujeres, ¿no? Y eso además, entonces recoge por una parte ese legado y seguir en esa línea, en el fondo, y no querer retroceder y mantenerlo, pero además, claro, apelando a su propia identidad, ¿no? Y esto también salió algo cuando estuvo toda esta polémica por el tema de los bots, ¿no? Relacionados a la candidatura de Kast, porque también sabemos y hay mucha evidencia de que este tipo de campañas están más asociados a sectores de ultraderecha y de que además mujeres sufren más violencia, mujeres en política sufren más violencia digital, ¿no? Entonces también ha habido como ciertos episodios que ha intentado sacar, pero yo creo que no han perdurado porque no mueven mucho la aguja, parece es lo que nos está diciendo. Entonces ella sí creo que dentro de las candidaturas actuales tiene un programa donde le da un poco más de espacio al tema de mujeres. En el fondo no lo rehúye del todo, pero igual no ha sido lo que se ha discutido, ¿no? Evidentemente los programas abordan muchas cosas que igual no llegan mucho a la agenda, ¿no? Y eso también pasa por las pautas de los medios, las pautas de los debates. En general no se preguntaba mucho este tema en los debates, ¿no? Entonces al final ha permanecido, y eso mismo hace que lo que mencionabas respecto de París o Kaiser hayan pasado también a segundo plano y hayan seguido discutiendo sobre otras cosas. Isabel Castillo, doctora en Ciencia Política, académica y directora de investigación de la Facultad de Gobierno de nuestra Casa de Estudios. Agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y nosotras y la esperamos pronto. Que esté bien. Buenas tardes, que estén bien. Muchas gracias, Isabel. Son las 12:28, tenemos que hacer una nueva pausa en esta transmisión especial que estamos haciendo con los equipos de Radio Universidad de Chile,